a grabar el meeting para poder pasárselo a aquellos que no se han podido conectar hoy, ¿ok? Amén. Damos la bienvenida a Victoria. Victoria también, la tenemos también acá, está estudiando. conectada acá con nosotros también, así que Vicky también está, gloria sea al Señor. Saben que este tiempo que vamos a ver, comenzamos con el material número 1, ustedes lo van a ver medio al revés, pero dice el comienzo. Y me gusta porque tenemos a 4, podría decirse, tres hermanos que son nuevitos en las cosas del Señor, otros que llevamos un tiempo más largo, otros que han vuelto a los caminos del Señor. Entonces nos vamos a enriquecer, cada uno pudiendo compartir su experiencia y pudiendo compartir que el tema de hoy es qué acaba de pasar. El qué acaba de pasar a los que estamos hace tiempo en el Evangelio es remontarnos a ese día cuando le invitamos a Jesucristo que entrara en nuestro corazón. Ustedes, los más viejitos, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue el momento en que ustedes le dijeron, Señor Jesús, entra en mi corazón? Tenemos la gran alegría y la gran bendición que desde hace, creo, del ayuno de Daniel en adelante, cada vez que nos reunimos en la iglesia, un alma se convierte. Amén. Amén. Aún han venido gente acá a la casa y el Señor ha seguido obrando. Allá el hermano Octavio, que es nuestro evangelista. Amén, amén. Entonces Mayra también. Entonces, y el baby. Ajá. Este va a ser el apóstol, le vamos a decir apóstol o la baby. Entonces, el tema de hoy es qué acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Cuando uno aceptó a Cristo, todo termina ahí, acepté a Cristo, no. Vamos a ver qué acaba de pasar. Cuando yo preparaba esto, pensaba, y ya lo va a vivir en unos meses Mayra y Octavio, ¿vieron cuando nace un bebé? ¿Qué sucede? Tenemos que alimentarlo, tenemos que cambiarlo, nos quitan el sueño. ¿Cuántas cosas aprendemos, no? A medida que va creciendo el bebé. Pero creo que uno de los momentos más tremendos en la vida de un bebé es cuando el bebé comienza a querer caminar, ¿no? Porque ahí están los papás con la emoción de que no se caiga, de que no se golpee, que dé los primeros pasos, y ya cuando comienza a dar esos primeros pasos solito, ¡wow! El corazón del papá y de la mamá se infla. Después uno no los para más. Pero en la vida del cristiano es más o menos lo mismo, ¿sí? Tenemos hermanos que han nacido de nuevo, no se olviden ese término, han nacido de nuevo hace poquito tiempo, y tenemos a otros que hace años que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero me encantó cómo comenzaba esta clase. Decía, usted fue creado por un Dios apasionado que sin cesar lo buscó. Amén. Wow. Dios, usted no buscó a Dios. Usted no buscó a Dios. Dios lo buscó a usted. Wow. Yo creo que con eso yo ya terminaría la clase. Ay, bueno. Amén. Él nos buscó. Un Dios apasionado que nos buscó para traerlo a su familia. Él nos buscó para traernos a la familia de Dios. Entonces, en esta tarde yo a todos les digo, bienvenidos a casa. ¿Por qué no lo repiten ustedes? Bienvenidos a casa. Amén. Bienvenidos a casa. Amén. Dios nos buscó y nos trajo a la familia de Él, a casa. Dios te Amén. bendiga. Ahí está Ignacio. Bendiciones, Ignacio. Darío. Darío Ignacio. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, yo lo conozco por Ignacio. No, Es Darío. Ok. Ignacio Darío. Darío, Ignacio. Buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga. Entonces vamos a comenzar reflexionando. Vamos a pensar en esto. Quiero que piensen en esto. Dios está obrando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios Amén. está obrando en su vida? ¿Dios está obrando en su vida? Sí, amén. Y dice, Dios está obrando en su vida y lo está buscando desde hace mucho tiempo. Entonces la pregunta es,
¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que escuchaste acerca de Dios? ¿Quién me puede decir? Sí, José, ¿cuándo sí. fue la primera vez que escuchaste acerca de Dios? Yo, Ajá. cuando la primera vez que escuché de Dios fue, yo pienso que cuando ya tenía razón de ser, cuando ya entendía lo que me decían, porque desde pequeño en mi casa pues siempre eran católicos, pues, siempre la palabra de Dios estuvo, aunque no se seguía ni nada, pero la palabra existía, la palabra estaba ahí, o sea, ya sabía lo que era Dios y pues sí. Como de 6 años. En la escuela. En la escuela, estudiamos en un colegio también, estudiamos en un colegio católico en la escuela. Ah, mira, wow, mira. ¿Algún otro, Moni? ¿Cuándo escuchaste de Dios por primera vez? Casi igual que el hermano José. Yo estuve en una escuela católica también. Ujú. Y mis padres servían en la iglesia católica. Entonces, aunque no era la forma como ahora conozco al Señor, ellos tenían a Dios en casa. O sea, había un conocimiento de que había. Amén. De que había un Dios. De que había- Exactamente. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que hablaste con Dios? Que le oraste a Dios. ¿Mai? ¿Cuándo fue Pues la yo- primera vez que hablaste con Dios? Que oraste. Yo pienso que igual que ellos, también en mi casa siempre nos hablaban de Dios, aunque son católicos, pero existía, ¿no? Que siempre nos hablaban de Dios. Pero yo pienso que cuando yo tuve el primer contacto con Dios, híjole, no recuerdo, pues yo creo que era tal vez unos 5 o 6 años, pero en realidad no sabía, ¿no? Estaba como un poquito el temor de que te enseñan que pues Dios también te castiga, pero también te ayuda, pero también te cuida. Ajá. Y tal vez realmente como ahora, o el orar, Sí. pues yo creo que ahora que recibí a Cristo, Ujú. apenas hace poquito, el año pasado. Ajá. Octavio. Yo una vez ahí en mi cama, ahí en donde vivo, Ujú. Sí, hace poco. hace poco la estaba yo pasando muy mal. Ujú. Y ese día en la cama me hinqué y le entregué mi corazón al Señor ahí. Y le dije, hace poco se lo compartí al pastor, creo que hace unos días. Le dije que yo le daba mi corazón y que hiciera conmigo lo que él quisiera. Yo estaba para servirle a él. Ujú. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y la última pregunta es, describa la primera vez que Dios pudo haber estado presente y activo en su vida y que usted no se dio cuenta. ¿Sí? A veces hemos pasado situaciones, qué sé yo, un accidente donde hemos sido guardados y wow, me salvé por un pelito. Y ahí estaba Dios. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerda, hermano Nelson? ¿Alguna situación antes de llegar a Cristo, hermana Diana, cuando Dios estaba ahí cuidándolo y ustedes no se habían dado cuenta? Yo pienso que, como usted lo acaba de decir, son de esas situaciones en las que uno ni cuenta se da. Uh-huh. En el transcurso de la vida de uno de niño, de joven, atraviesa tantas circunstancias a veces bien difíciles, pero no se da uno cuenta que Dios está ahí junto a uno. Pero él ha estado ahí, pero en ese momento no somos capaces de darnos cuenta que él nos ha estado guardando. Uh-huh. Yo creo que todos hemos pasado que Él nos estaba llamando la atención y no nos dábamos cuenta, hasta que llegó el momento en donde, ¡oh!, ahí se presentó cara a cara con uno, amén. Entonces, Muchas veces le decíamos suerte. Exactamente, uh-huh. Exactamente, muchas veces le decíamos suerte, exactamente. Iván, ¿cuándo Dios a usted se le presentó por primera vez y usted dijo y no se dio cuenta? Bueno, gracias para todos. Buenas noches a todos. Ok, hizo 3 preguntas. Uh-huh. Primera pregunta, de niño,
siempre que nos decían, te va a castigar Dios, te va a castigar Dios, no hagas eso que te va a castigar Dios. Pero Sí. ahí digamos que cualquier cosa te va a castigar Dios. En la segunda pregunta, cuando mi hermano lo metieron a la prisión, Ujú. yo le pedí mucho a Dios, yo le pedí muchísimo a Dios que yo no lo quería ver ahí. Ujú. Pero bueno, son los designios de Dios y hay leyes hechas por el hombre y las leyes hechas por Dios y vamos a ver cuál de es más fuerte. Espero que la de Dios sea fuerte en este caso y así va a ser. Y en la tercera pregunta, cuando yo me estaba ahogando en mi pueblo, que era un niño, Wow. me fui a nadar, mi padre me llevó a nadar y él se fue a nadar y de pronto yo lo seguí, pero ya no toqué el fondo y me empecé a ahogar. Si no hubiese pasado un muchacho que se aventó y me jaló de los pelos, yo no estuviera aquí. Gloria a Dios. Esa fue una experiencia también que me han pasado muchas cosas. Ujú. La otra igual, otra anécdota también que me sucedió. Mi padre me envía a un pueblo cerca de donde somos. Yo llego con la camioneta y un tipo me dice, llévame a 3 kilómetros, por favor. Yo le dije que no. Y entonces entró otro señor con su camioneta y subió al muchacho. A los 3 kilómetros lo bajó. Y yo me fui primero y yo saludé al señor. Después, ese muchacho mató a ese señor. Wow. Wow. Le pegó en la cabeza. Wow. Si no hubiese subido, me mata a mí. Wow. Qué tremendo, ¿no? Qué Entonces, tremendo hay- porque... Sí, dígame, Iván. Hay ocasiones en que sí, Dios está presente en la vida de uno, en muchas circunstancias, y como dijo aquí el hermano, que es la suerte. Y a veces uno no se da cuenta, pero no, es Dios que intercede, que está ahí. Por algún propósito, tiene más para adelante. Amén. Ya cuando comenzamos a conocerle a Él, vemos de que era Él que nos estaba buscando y nos estaba cuidando desde allá, desde que éramos niños, como Él ya estaba llamando nuestra atención. Sole, ¿desde cuándo? A ver, pero cortito. Sole y Samuel tienen para contar, ¿no es cierto? Muchísimo. Las veces que no. Pero cuéntales cortito, Sole, cuando tu hermana fueron Bastante. adoptadas. Cuando, bueno, Ahí pero tienes, primero fue adoptada Vero Ujú. y bueno, y yo ya venía pasando por varios lugares y bueno, y se enteraron que había una familia que tenía una de mis hermanas, entonces yo había quedado ya totalmente huérfana directamente porque me había adoptado una familia y esa familia, ella había fallecido, entonces yo tenía 6 años y me derivaron a un orfanato. Después se enteraron que había quedado la familia que me adoptó nuevamente. Ellos ya tenían a mi hermana de bebé, entonces ellos decidieron adoptarme a mí. Entonces cuando ellos me adoptaron yo tenía 9 años. Y yo siempre digo que bueno, que la mano del Señor es como que ahí estuvo también, porque si no iba a tener que seguir estando en un orfanato. Amén. Amén. Y bueno, y después ya saben toda la historia nuestra. Amén. Pero la mano del Señor estuvo ahí en esa familia en ese momento. Amén. Amén. Qué hermoso momento para a orar. Vamos a orar ahora. Cuando comenzamos a conocer al Señor, todos nos dicen, tienen que orar, ahora tienen que orar. Entonces, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Orar es simplemente hablar con quién, hablar con Dios. Nosotros en la palabra, Dios nos enseña no los rezos, sino nos enseña a orar, a tener comunión con Él, a poder hablar, a decirle lo que me pasa, a decirle lo que siento, a alabarle. Entonces, para todos los nuevitos que están en esta tarde y nosotros los viejitos para recordarnos, ¿ok? El consejo que daba en este libro decía, cuando vaya a orar, salude a Dios primero.
Wow, ¿y cómo? High five, no. Salude a Dios. Dice, la manera en la que usted se dirige a Dios puede depender de lo que usted le quiere decir. Hay veces que vamos a orar y le decimos, Padre, ayúdame. O hay veces que vamos a orar y le decimos, ay Señor, qué bueno que eres, me diste esto. Depende de la necesidad que usted tenga, ¿no es cierto? Entonces, Él tiene la capacidad ilimitada como Padre, como amigo, como el Todopoderoso. ¡Wow! Dios en su amor y en su misericordia, cuando venimos a Él en oración, usted puede ir a su presencia como su Padre, como su amigo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso yo creo que más en estas épocas y más cuando todos nosotros somos más adultos, tal vez a lo largo de la vida hemos tenido desilusiones de amistades, ¿no? Y que tal vez que le confié algo a un amigo y me desilusionó, o no tengo amigos, ¿ok? Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere ser mi amigo. Entonces ir a orar diciéndole, amigo, acá estoy, ¿sí? Entonces lo primero que va a hacer usted es saludar a Dios cuando vaya a orar. Lo segundo es decirle por qué está agradecido. Recuerde eso, cuando vaya a orar, comience diciendo, saludando a Dios, pero diciéndole por qué usted está agradecido. Hay veces que vamos a orar y pensamos que es solamente para pedir, 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 pedir. ¿Sí? Pero los hijos de Dios primero comenzamos dando gracias. ¿Y usted por qué está agradecido hoy? A ver, ¿quién me dice rápido? Estoy agradecido por... Viernes. Viernes. Estoy agradecido por... Porque tengo... Yo estoy agradecido. Yo estoy agradecido porque hoy llegó algo que estaba esperando yo. Y conocí una persona que está con Dios y le digo a May, cuando hablé con esa persona que me dijo, yo estoy con Dios, le dije, yo también, hasta los pelos se me pararon de mi cuerpo, le dije, se me enchinó la piel, le dije. Sí, y Gloria a Dios. Ya, por eso estoy agradecido hoy. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más está agradecido? Estas clases porque tenía muchas ganas de tomar clases así y siento que es una bendición para mí. Estoy agradecida con Dios. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más está agradecido? Yo creo que yo estoy agradecida porque tengo paz, porque claro que hay problemas y a veces pierdo, o sea, soy humana, ¿no? O sea, me voy, pero estoy agradecida porque conozco a Dios, porque tengo un hombre que conoce de Dios también, que estamos en el mismo canal, eso es una gran bendición. Por mi bebé, claro. Porque tengo una familia en Cristo, que son ustedes, lo agradezco muchísimo. Amén. Porque nos están dando estas clases, yo también desde hace mucho tiempo quería aprender, entonces lo agradezco mucho. Qué bueno. Un corazón agradecido, todos estamos agradecidos. Entonces ya aprendimos. Lo primero voy a saludar a Dios cuando oro, lo segundo voy a agradecer, ¿ok? Lo tercero le voy a decir lo que me preocupa. Ahí es donde están nuestras cargas, nuestras necesidades. Aún lo más mínimo, que usted diga, no, a Dios no le debe interesar. No, sí, a Dios sí le interesa, ¿ok? Entonces ahí van nuestras cargas, nuestras necesidades. El punto que sigue es para la clase de hoy. Le vamos a pedir que nos ayude a entender su palabra. ¿Sí? La Biblia es un libro que no se lee como cualquier libro. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que lo que se lea de la palabra, uno la pueda entender y sobre todo la pueda guardar en nuestras vidas y ponerla en práctica, ¿ok? Entonces vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra. Y lo último, cuando yo oro, me callo en un minuto y trato de sintonizar, escuchar lo que Él me quiere decir. Sí, Iván, dígame. ¿Ese es el punto número 4? El 5. El 4 no lo escuché. Se lo vuelvo a repetir. Número 1, saludamos a Dios. Sí. Número 2, agradecemos.
Número 3, le digo qué me aflige, qué me preocupa, las peticiones. Sí. Número 4, oro para que yo pueda entender su palabra. Ok. Y número 5, Ujú. lo escucho. Ok. ¿Sí? Ya. Lo escucho. Gracias. Aún hoy, Dios habla en nuestras vidas. Dios habla, nos habla a través de su palabra sobre todas las cosas, nos habla a través de su siervo, pero ahí hay esa voz en el interior que es la voz de Dios y necesitamos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar a Dios. ¿Ok? Entonces nos vamos a tomar unos minutos donde usted va a cerrar sus ojos y va a hacer esto que acabamos de hacer ahora, solito. Yo les voy a dar unos 3 minutitos, 4 minutitos. Usted va a hablar con Dios. Va a saludar a Dios, le va a agradecer a Dios, va a presentar si tiene alguna necesidad, va a pedirle que le ayude a entender su palabra y vamos a escuchar. ¿Ok? Amén. Nos tomamos unos minutitos. ¿Puedes poner una musiquita? Rapidito. Puedo poner la musiquita. Vamos a poner una de adoración. Pedirle al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, gracias. Y a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Oh, por los siglos de los siglos. A Él, oh, a Él sea la gloria. Oh, yeah. Oh, toda la gloria. Oh, toda la gloria. Y a Él sea la gloria. Vamos. Y a Él sea Él. Oh, por los siglos. Y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio, oh, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, y a Él sea la por los siglos de los siglos, cántalo, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay nada más lindo que estar en la presencia del Señor.
La Biblia nos dice ahí en su palabra que sus oídos siempre están atentos al clamor de sus hijos. Nunca olviden eso. Él está atento a nuestro clamor. Amén. Clamor. A nuestro clamor. Sí. Miren, les voy a dar 4 palabritas que gracias, mi amor, acá te lleva. Thank you. 4 frases o 4 palabras que hablan sobre este nuevo comienzo que la mayoría hemos tenido alguna vez y que ustedes han tenido. La palabra es nueva criatura, escuchen eso, nueva criatura, nacido de nuevo, salvado y redimido. ¿Ok? Son 4 términos. Nueva criatura, nacido de nuevo, salvado y redimido. Y las 4, ¿sí? ¿Lo están escribiendo? Si la maestra va muy rápido, me dicen, pare. Amén. Lo que ustedes están escribiendo es lo que describe la salvación. Nueva criatura, nacido de nuevo, salvado, redimido. Ese es cuando uno acepta a Cristo. Estas 4 términos nos está hablando de lo que es la salvación. Y miren, ¿qué tengo yo acá en mi mano? Regalo. ¿Qué tengo? Un regalo. Un regalo. Y esa es la salvación. Usted aceptó el regalo que Dios le ofreció. ¿Sí? Amén. Eso es la salvación. Usted aceptó el regalo de la salvación. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y escuche qué lindo esto. Significa dejar mi manera de vivir antigua a como yo vivía y confiar en Dios. Cuando a veces hablamos con personas que recién conocen al Señor, mi esposo siempre le dice, como le decíamos a Guillermo el otro día, ya probaste todo. Probaste médicos, probaste brujos, probaste vicios, probaste lo que usted le ponga el nombre, ¿ok? Entonces es dejar toda esa manera de todo eso que no me surtió efecto y ahora voy a probar a Dios. Amén. Ese es el paso tan hermoso que todos dimos alguna vez y que ustedes lo han dado ahora. Amén. Usted ha sido rescatado de la mano de Satanás. Wow, miren. Amén. Tengo una pluma en mi mano que ejemplifica su vida y mi vida. Esta ha sido mi vida. Ahí en la mano, esa era la mano que gobernaba mi vida. Era el enemigo, era yo mismo haciendo las cosas pensando que yo podía tener el control de mi vida. Pero en el momento que acepto el regalo de la salvación, ¿qué le estoy haciendo? Viene la mano de Dios y yo le estoy entregando, ¿qué? Mi vida. Y entonces ahora, ¿dónde está mi vida? Está en las manos de Dios. Amén. Entonces, usted ha sido rescatado de las manos de Satanás y usted sabe quién es Satanás. ¿Es el enemigo de quién? Es el enemigo de Dios. En estudios más profundos de la palabra, que lo vamos a ver más adelante tal vez, podemos ver en la Biblia cuál fue el origen de Satanás. Satanás, rápidamente, la Biblia dice que era el ángel más bello que Dios tenía. Es hermoso. ¿Sí? Era el ángel, el lucero de la mañana, le llamaban. Era el ángel más bello. Era el músico principal en el cielo. ¡Wow! Por eso en la alabanza el enemigo la ataca tanto, porque él sabe el poder que hay en la alabanza. Amén. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué sucedió con Lucifer, con Satanás? Dice que un día dijo, ay, soy tan hermoso, yo puedo sentarme en el trono de Dios. Entonces se quiso hacer semejante a Dios y ahí es cuando Dios lo quita del cielo y lo manda a la tierra. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos el origen del enemigo, que no me interesa porque es un enemigo vencido. ¿Ok? Amén. Pero si usted tiene ahí su Biblia, quiero que busque 2 de Corintios capítulo 5, 17. 2 de Corintios está en el Nuevo Testamento, pasando los Salmos.
Acá, Ok. ¿Sí? después de la mitad. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y por ahí está. Hechos, Romanos, Segunda de Corintios 5:17. 5:17. 5:17. Recuerden que el número grande es el capítulo y el número chiquito es el verso. ¿Ok? Entonces, capítulo 5 es el número grande y el verso 17. 17. Si pueden marcarlo en su Biblia, márquelo. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? ¿Qué dice? Solo el 17. Solo el 17. El verso 17 dice, amados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la nueva traducción viviente, la versión que mi esposo acaba de leer es la Reina Valera. Generalmente la mayoría de las Biblias están escritas en la versión más antigua, que es la Reina Valera 1960. Pero en la actualidad tenemos versiones de la Biblia para hacer dulce, diríamos en mi país. Personalmente, yo he memorizado y me conozco la Reina Valera, pero hay algunas versiones que son como un poco más claras, más para los que recién comienzan en las cosas del Señor, pero tenemos la gran bendición que los teléfonos podemos ver cuánta versión querramos, ¿ok? Entonces, en la versión que yo tengo de Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo dice, y escuche, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Amén. 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 La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Sí, Señor. Me encanta Amén. esta versión. ¿Sí? Aleluya. Te la vuelvo a leer. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Sí, qué hermoso está escrito ahí, me gusta muchísimo. Es como, vieron de que este fin de semana todos acá en los Estados Unidos están hablando de la lotería y del Powerball y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Imagínense, nosotros los hijos de Dios no participamos de eso, pero imagínense si usted hoy se gana la lotería, ¿mañana se levantaría siendo el mismo? Del diezmo, ¿eh? No. ¿Mañana No creo. se levantaría siendo el mismo? No, se levantaría millonario y habría cosas que usted ya dejaría de hacer porque ahora le cambió la vida, ¿no es cierto? Pero cuando hemos conocido a Cristo, wow, es mejor que sacarse la lotería, gloria sea al Señor. Amén. Y acá lo que Sí. nos dice es que las cosas viejas, Compraríamos Yo sería mejor persona. las cosas viejas que dice, Pasaron. pasaron. Atrás quedaron. Entonces yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué cosas viejas espera usted que se vayan de su vida? Ay, Dios. Ah, buena Cuidado con lo pregunta, que ¿no? vayan a decir, ¿eh? Cuidado. ¿Qué le gusta? Sabemos de que estamos en un grupo donde todo lo que hablemos va a quedar entre nosotros. Pero Pero lo ¿qué? van a transmitir en Facebook y en YouTube, así ya no vale. Tenés razón. Vamos a editarlo, vamos a editarlo. Lo vamos a editar, lo vamos a editar. Vamos a Pueden poner- editar esa parte. Pero lo que ustedes puedan compartir Lo voy a con los poner demás. pausa. No. No. Le pongo pausa si quieren, ¿eh? Yo puedo en este momento para que dejen atrás. ¿Pero qué le gustaría cambiar de pasó? su vida? ¿Qué cosas viejas Sí. ahora que está en Cristo? ¿O usted dice, yo quiero esto que no suceda más en mi vida? Yo quiero cambiar esto. Esto es de mi vieja naturaleza. ¿Alguien me puede decir? Adicciones. Adiciones. Ujú. Amén. Mal ¿Sí? genio. Mal genio. Mal El carácter, mal carácter. Ajá. Yo pienso que en mí mis preocupaciones, que yo siempre le digo a Dios que cambie ese aspecto en mí porque
Y yo creo que ya lo traigo en la sangre. Mi familia es así, mi mamá es así, me preocupo demasiado. Ujú, ujú. Ajá. Eso no está bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Qué dejarían? ¿Qué quisieran de la vieja vida? ¿Qué, Señor, yo necesito ser libre de esto? Yo ya. Nos ha intimidado la grabación, ¿eh? ¿Ah? Lo entendemos, podemos leer ahí lo que se refleja. Bueno, ahora les cambio la pregunta. Bueno, ¿Qué yo cosa- puedo decir algo. Sí, Nancy, A ver. sí. Yo creo que preocupaciones, pues como dijo José, vicios, Ujú, ujú. tener tranquilidad, Amén. o sea, no problemas. Amén. Amén. Entonces les cambio ahora la pregunta y ahora va a ser más fácil. ¿Qué cosas nuevas usted quiere para su vida ahora que está en Cristo? ¿Qué cosas nuevas quiere usted ahora para su vida? Si usted Fe. piensa en lo que dijo que es lo que no quiere, entonces búscale El lo opuesto. contrario, el opuesto. Entonces, ¿qué quiere que Dios haga en su vida, en esta nueva criatura, en esta nueva vida? Bueno, Más amor por mi prójimo. Perdón. ¿Cómo, Mónica? Más amor por mi prójimo. Ok, muy bien. ¿Qué más? Yo creo que esforzarme más en aprender más de su palabra y hacerlo. O sea, realmente ser hacedor, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. Sí, Octavio. yo creo que, bueno, en la anterior yo creo que la desunión que tuve yo con mis hermanos Ujú. y esta vez la unidad, el amor por ellos, Ujú. por el ver más por la familia. Ujú. Amén, amén. Sí, Iván, ¿qué estabas por decir, Iván? Conmigo fue desunido. Ajá. Yo estoy bien close con él. No escucha. ¿Escuchaste, Octavio? No. Repítelo, Iván. O que conmigo no, que yo siempre estuve bien unido con él. Oh, sí. Ah, Sí. Y ahora más, porque quiere mucho a su cuñada. Sí, Más sí, sí. unido todavía. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayan ahora al libro de Lucas capítulo 5. Vamos a ver una historia rapidita. Lucas capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 4 al 14. Recuerden, la mitad de la Biblia, usted encuentra los salmos. Sobre su lado izquierdo de los salmos está todo el Antiguo Testamento. Sobre el lado derecho el Nuevo Testamento. Lucas está en el Nuevo Testamento, es el tercer libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? Lucas capítulo 5, desde el verso 4 vamos a leer. ¿Alguien se anima a leerlo? Lucas capítulo. Diana. Lucas ¿Puedes capítulo. leerlo, ok. Diana? ¿Del 4 al 5? Del 4 al 11. Ok. Un poquito más. Del 4 al 120. Ok, es el 5 del 4 al 11, ¿verdad? Sí. Amén. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron.
Wow. Miren, ahí está la conversión de Pedro. Si usted tal vez escuchó cuando estaba en la religión católica hablar de Pedro, ahí estamos leyendo en la palabra cómo fue el encuentro del Señor Jesús con Pedro. ¿Sí? El encuentro, si ustedes vuelven a leer ahí la historia, el Señor le dice, ve a pescar, y Pedro que le dice, oh, pesqué toda la noche y no pasó nada. ¿Ok? Y es igual que nosotros cuando hemos experimentado, buscado solución a nuestras vidas de muy diferentes maneras. Entonces cuando le dijo, echa de nuevo la red, Pedro que le dijo, bueno, no pesqué nada en toda la noche, pero voy a obedecer y voy a echar la red. ¿Y qué sucedió cuando Pedro creyó la palabra del Señor Jesús? ¿Qué sucedió cuando Pedro se atrevió a obedecer lo que Jesús le decía que hiciera? El milagro se Como desató. nunca había pescado en su vida. Nunca. Yo me imagínense, usen su imaginación, estar ahí en la barca, echar otra vez las redes, porque era que se pescaban por redes, y dice la palabra que comenzaron a salir peces de no sé dónde. ¡Wow! Sí. Y en Wow. su vida y en la mía, yo creo que eso es tremendo cuando comenzamos a ver la mano de Dios en los primeros días que hemos conocido del Señor. Y empezamos a ver cómo Él nos sana, cómo Él nos liberta, cómo Él nos da paz cuando no teníamos paz. ¿Sí? Hay personas que han llegado a los pies del Señor, tal vez a través de una enfermedad, y el Señor obró en sanidad, y esa fue la pesca milagrosa de esa persona. Entonces, ¿Sí? Pedro nunca había pescado. Sí, pero no. De esa manera, él ¿no? pescaba, ese era su trabajo, él era pescador. Era su profesión. Era su profesión. Pero esa noche había estado pescando toda la noche y no había sacado ni un solo pescado. Como cuando uno va al río ahí todo el día, no saca nada. Y viene alguien y te dice, Octavio, y te dice, otra vez. Ajá. Y uno dice, ¿qué? Pues ya estuve ahí un montón, ¿cuántas horas he perdido? No, pero ahora vas a ver lo que va a pasar. Wow, es tremendo cómo fue la conversión. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro, cuando vio ese desbordar de pescado, reconoció la mano de Dios en la situación. Reconoció que lo que estaba pasando en su vida no era casualidad, no era, ahí viene el hermano Rodolfo. Amén. No era casualidad, no era por suerte, como decía José, sino que era la mano de Dios mismo. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra? Que Pedro salió de la barca y lo primero que hizo, se tiró de rodillas al suelo diciendo, apártate de mí que soy pecador. Porque había visto la mano de Dios en esa situación. Y sin embargo, ¿qué le dice el Señor? Don't worry, no te preocupes, Pedro. De ahora en adelante tú serás pescador de hombres. Amén. Wow. Amén. Esa pesca maravillosa que tuvo de peces físicos se iba a transformar en una pesca espiritual. Y yo creo que ahí el corazón a nosotros nos conmueve de ver cuando el Señor usa nuestras vidas para llevar su palabra a otros y nos hacemos pescadores de almas para Cristo. Porque ese es su trabajo y es mi trabajo desde el momento que yo le dije a Cristo que entrara en mi corazón. Así Usted es. y yo nos convertimos en pescadores, pero en pescadores de Amén. qué? En De almas. pescadores de almas para el Señor. Qué hermoso. Es como para dar un aplauso al Señor, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Con respecto a ese punto, ayer hablábamos con Octavio eso, ¿no? Y yo le compartíamos lo que uno experimenta cuando uno le habla a una vida y esa vida acepta de Cristo y empezamos a mirar ese proceso, todo eso que empieza a suceder en las vidas, ¿no? Y Octavio me decía, yo le dije a él, y te hago la pregunta otra vez, ¿qué sienten ustedes, hermanos, Mayra, cuando ustedes invitan a alguien, va a la iglesia, acepta a Cristo, y qué les dice ellos? ¿Qué sienten ustedes?
Wow, es algo muy bonito porque es como cuando pruebas algo muy rico, un pastel o una fruta y dices, ay, está muy rico, ¿no? Quiero que la otra también lo pruebe. Y quiero que esa persona, como en mí, yo quisiera que tengo primas que no, bueno, ahorita una prima que no se puede embarazar desde hace mucho tiempo, 14 años. Oh, wow. Y fuimos hasta su casa y le hablamos de Dios y le dije, veme a mí. Y de hecho mi diagnóstico es peor que el que ella tiene. Y ella se ha hecho ya 2 tratamientos, como $35,000 ha gastado. 14 años intentando tener un baby y no puede. Entonces, el que a mí me daría un gozo tremendo el que ella aceptara a Cristo, ¿no? Amén. Que sanara su corazón, porque yo sé que por eso no pasa. Ujú. Pero, pues cuando alguien sí lo acepta y estamos en la batalla también con ellos que sigan Ujú. con Dios, pues es algo bien, bien bonito. Amén. Amén. Octavio, ¿querías decir algo? Sí, ahorita estábamos murmurando algo porque hace tiempo vimos una película de Cristo. Ajá. Ella y yo estábamos ahí acostados viéndola y vimos eso, Cuando el pescador, cuando el pescador y eso, y yo le dije a ella, creo que fue el año pasado, le dije, yo quiero hacer eso. Y se reía ahorita. Y le digo como tú con la película. Ajá, y nos acordamos ahorita por esto. Y le dije, muñeca, sentí aquí que yo quiero hacer eso. Y todavía no pasaban las cosas que están pasando, ¿no? Pero yo sentí bonito porque yo hasta me paré, porque sentí, me gustó. Y le dije a ella, y ahorita me estaba murmurando ella aquí, me estaba diciendo, como tú en la película. Estaba acordando. Sí. Qué lindo. Yo, por ejemplo, le comentaba al pastor, tenemos una Jenny, ustedes la conocen. Ujú. Jenny, acércate y eso, y me dice, no, es que tu trabajo, me dice, es estar llevando gente. Convenciendo, me dijo. Entonces, le digo al pastor, pensará, le digo, que es como si yo estuviera a vender ollas. ¿Entiendes? Como el vendedor de ollas. Vete y, a donde llegues, pon adelante la marca de las ollas que venden, ¿no? Y le digo, no es así, no es así. Y le digo, yo porque eres una persona que me interesa y yo a las personas que quiero, por ejemplo, mi familia, yo he tratado, le digo, tú eres una persona que me interesa y yo quiero que pongas a Dios a prueba. Amén. Que pongas a Dios a prueba porque yo sé que eso es fuerte, poner a Dios a prueba. ¿Entiendes? Pero bueno, pero sí, es algo muy bonito cuando llegan a la iglesia y eso es muy bonito. Es lindo trabajar para el Señor y llevar vidas a sus pies. Amén. Yo quiero decir algo, pastora. Sí, dime, Moni. Me llama mucho la atención la historia de Pedro porque sabemos Pedro era un hombre muy impulsivo, ¿no? Él era un hombre todo energía. Me identifico mucho porque muchas veces yo soy así, arrebatada y no pienso las cosas. Pero como el Señor, lo que dice aquí la palabra, que Él nos escogió a nosotros. Amén. Él escogió a Pedro porque sabía que Pedro era de una sola línea. Él sabía que él era o no era. Entonces, yo me siento así como a veces digo, Señor, ¿por qué me escogiste a mí que soy tan inmerecedora de tu gracia? Pero algo viste tú en mí que tú quisiste, que yo te conociera, que pudiera tener una relación contigo. Y eso es lo que se ve en esta historia de Pedro. Él se agacha y dice, yo soy un pecador. Yo no merezco esto, pero te lo das por gracia. Le dio por gracia toda esa pesca que hasta se rompían las redes abundaba. Entonces, muchas veces así nos sentimos nosotros. Yo así me siento. Soy tan merecedora del Señor, pero Él aún así me ama. Aún así. Cada uno. Sí. Amén. Amén. Con todo el bagaje que traemos, con todas las maletas que traemos, esa no es excusa para Dios. Dios te ama así. Dios nos ama así. Amén. Amén. Vamos a rapidito analizar 4 sucesos que representan la historia de Dios. Y esto lo vamos a hacer rapidito. Lo primero que vamos a ver es la creación. Usted cuando quiere saber sobre la creación va al libro de Génesis.
ahí en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿sí? El libro de la Biblia habla sobre la creación, el comienzo, el nuevo comienzo. Comienzo, amén. Qué bonito. Sabemos que Dios creó ¿a quién? A Adán y Eva, ¿ok? Y los creó para que tuvieran una relación con Él. Él dice que en 6 días creó a todo lo que vemos en el mundo, pero creó al hombre y la mujer para que tuvieran una relación con Él. Cuando vamos ahí y que fueran administradores de su creación. Yo sé que en la escuela a los niños les quieren enseñar, y aún a usted y a mí cuando hemos ido a la escuela, nos han hablado de Darwin. Allá tenemos una maestra, Nancy, y vemos que hablan de que descendemos de los monos y que, bueno, usted sabe. Pero la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Por eso, cuando usted se mire al espejo, mírese lindo, mírese que usted es la imagen de Dios. Muchas veces, nosotras las mujeres que somos más vanidosas, que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. Hemos sido creadas y creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, en la creación, ¿qué sucedió con esa comunión que había entre Adán, Eva y Dios? Dice que en el jardín del Edén ellos hablaban y platicaban, y imagínense qué precioso que era su amigo Dios, que Dios le dijo, bueno, vení Adán, vamos a ponerle nombre a todo esto que yo creé para ti. Y entonces Adán le puso el nombre a los animales, porque eso me dice la Biblia. Usted léalo ahí en el libro de Génesis. Pero cuando había solo una ley de parte de Dios de no comer. Ellos tenían todo, pero solo había un árbol que no podían tocar. Y ahí fue donde usted sabe la historia, el enemigo vino. Y el enemigo siempre actúa igual, desde el Génesis hasta estos días. Porque ¿cómo actúa Satanás? Satanás comienza a ponernos pensamientos de hacernos dudar de lo que Dios dijo. ¿Ok? Dios le dijo, no coman porque van a morir. Entonces Satanás le dijo a la mujer, no va a pasar eso. ¿Cómo? Al contrario, si ustedes comen, van a ser como Él, van a ser como Dios. Y hasta el día de hoy, ese mismo patrón es el que usa Satanás para que usted y yo dudemos de lo que Dios ha hablado. Dudemos de lo que está escrito en su palabra. Dudemos de lo que Dios nos dice de nosotros. Dios le bendiga, hermano Rodolfo. Hola. Para dudar. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí vino la caída. Lo primero que vimos fue la creación. Lo segundo en esta historia llegó la caída. Ahí fue cuando Adán y Eva decidieron escuchar ¿a quién? Al enemigo y rechazar lo que Dios había dicho. ¿Ok? Usted y yo tenemos algo que hemos sido creados y se llama libre albedrío. Usted y yo tenemos la capacidad de decidir, no somos robots. Dios te ofrece y tú decides si seguir lo que Él te dice o hacer lo que tú quieres. ¿Ok? Entonces, en la caída, Satanás plantó una semilla de duda en el corazón de la mujer. Ambos se volvieron contra Dios y buscaron ellos mismos una historia que los dejó separados de Dios. La historia de Dios era perfecta, la historia de Dios con el Edén, con todo lo que tenían. Imagínense, antes de la caída, todo era perfecto. Iban a tener hijos, pero la mujer no tenía hijos con dolor. Adán no tenía que hacer mucho esfuerzo para cultivar la tierra, nada. Dice que había un vapor que regaba las plantas, ni siquiera tenía que regar las plantas. Amén. Wow.
Pero ¿qué sucedió después de la caída? Después que ellos decidieron hacer la suya, como diríamos ahora. Después que ellos dijeron, la historia de Dios era muy bonita, pero voy a hacer la mía. Ok. Ahí comenzó la maldición. Sí, ¿Sí? Y ahí comenzó los dolores. La Biblia dice ahí en el Génesis que a la mujer, ¿qué fue? Los dolores de parto iban a ser fuertes. A partir de ahí, la tierra fue maldecida. Dice que recién a partir de ahí... No la asustes, no la asustes. No me espanten que soy primeriza. A partir de ahí, dice que empezaron a crecer espinos en la tierra. Antes del pecado, no había ni siquiera espinos, era todo perfecto. Después del pecado comenzaron a crecer espinos. Ya el hombre no iba directamente a un arbolito y cogía lo que él quería. No, iba a tener que trabajar la tierra, iba a tener que sudar, a él iba a hacer calor, le iba a hacer frío. Todo eso fue consecuencia de querer hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Ay, ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Sí. Entonces, ¿vemos los efectos del pecado hoy en día? Sí, sí lo vemos. En la lección que estábamos dando el jueves, hablábamos cómo esta pandemia hizo que la tierra descansara en ciertos aspectos de la mano del hombre. Porque como el hombre se tuvo que encerrar adentro, los ríos tenían menos contaminación, los animales estaban más libres andando, hubo como un avivamiento en la tierra, en la naturaleza, porque el hombre se tuvo que encerrar. Pero los efectos que hay en la tierra a causa del pecado son tremendos. Usted prende la televisión y el efecto del pecado es más hoy en día. Hay una sobreabundancia, lo hemos visto con todo lo que sucedió en el Capitolio en estos días. Ni respeto, ni temor, ni a las autoridades. Hoy veía las noticias en Argentina y me impactaba y me dolía el corazón porque le robaron a una anciana de 97 años y a esa anciana la llevaron ella vive en la fábrica de su hijo, ahí tiene una casita al lado, y la viejita estaba sola y la llevaron y la golpearon con látigos, como 12 latigazos le hicieron a la señora. 97 años, ¿qué te puede hacer una anciana de 97 años? Pero esa es la destrucción que hace el pecado en nuestras vidas. Esa es la destrucción de seguir a mi manera y no a la manera de Dios. Sí. Por eso, cuando vieron de que tal vez a ustedes, los que estamos más años en el Evangelio, dicen, oh, es que vos no podés hacer esto, en la religión tuya no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. No es cuestión de religión. Esta no es cuestión de seguir reglas, es cuestión de relación, es cuestión de seguir a Cristo. De querer hacer lo que Él hizo, de querer amar a la gente que Él amó, de querer hacer las obras que Él hizo. Porque el pecado al que daña y al que destruye es a usted y a mí. El pecado no le hace nada a Dios. El pecado no le hace nada a Dios. Dios aborrece el pecado porque le ama a usted y me ama a mí. Y porque sabe que el pecado lo destruye a usted y lo aleja de él. Amén. Amén. Qué hermoso. Entonces ahí vimos la caída. Entonces está la otra palabrita. Vimos primero creación, vimos caída y la otra palabrita es redención. ¿Sí? Es una palabra muy bíblica. Redención. Ahí es, mire, me encantó esto. Allá en el Antiguo Testamento, en el Génesis, la maldición es lo que hemos hablado, ¿no? Pero Dios le dijo a la mujer de que le dio esperanza. Le dijo, él te va a herir en el talón, pero tú le vas a herir en el calcañar.
O sea, por un periodo de tiempo es como que el enemigo había ganado. Pero no, había una profecía de que el Hijo de Dios vendría aquí a la tierra a pagar el precio que le correspondía a usted y que me correspondía a mí. Y ahí viene la redención. ¡Qué hermoso! Jesús vino a la tierra con su mirada puesta en la cruz para revocar, los efectos desastrosos del pecado y para liberar a las personas de las garras de Satanás y para restaurar esa comunión que el hombre tuvo allá en el Edén. ¡Wow! ¡Qué lindo! Amén. Para eso vino Cristo. Usted y yo, en nuestras propias fuerzas, no podemos dejar de pecar. No. Usted y yo somos carne. Pégase una pellizcada. Si usted se pellizca, le va a doler a todos por igual, a todos nos duele. A ver si te relajas. No, Nelson. Así no. Porque todos somos carne. Y nuestra naturaleza va al pecado. Si no, dígame, ¿a qué niño, a qué criatura se le enseña a hacer cosas malas? Y son pequeñitos. Y son chiquitos y ellos saben. Yo al nene que cuido tiene recién 2 añitos y le digo, Román, vení a levantar tu juguete. Y él va y los tira a propósito porque no los quiere levantar. ¿Quién le enseñó a desobedecer? ¿Quién le enseñó a hacer cosas que van en contra de la norma? Ese es el pecado original que ya viene en cada ser humano. Así es. Amén. Es el virus. El virus, ahí voy, Iván. El virus mortal no es el coronavirus. El virus mortal de la humanidad es el pecado. Sí, Iván. Sí, yo siempre he comentado que cuando el ser humano nace con todas las cosas del alma. Las cosas buenas, la maldad, la envidia, la codicia. Todos los traemos entre uno, pero unos lo desarrollamos más que otros. Unos somos más malvados, otros más buenos. Unos somos más envidiosos, otros somos menos envidiosos. Sí, pero todos traemos cosas del alma. Y se van desarrollando conforme uno va caminando en la vida. Esa es mi opinión sobre eso. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. La Biblia en Romanos dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Todos. No hay pecado chiquito y pecado grande. No lo hay. No hay gente que peque más y otra que peque menos. Pecado es pecado. Entonces, ¿qué es la palabra pecado? ¿Qué quiere decir pecado? ¿Sabe qué quiere decir la palabra pecado en el original? En el original quiere decir errar al blanco. ¿Vieron los targets que hay y que le tiran así? Ok. Eso es pecado. Errar al blanco. Errar al blanco. El blanco perfecto es Cristo. ¿Ok? Y el pecado, sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Cristo. Para que cuando Él murió en la cruz del Calvario, mire, lo tremendo de esto es que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Amén. Amén. ¿Por qué? Es como, imagínense esto. Allá el Señor, Dios de la gloria, estaba allá en los cielos y cuando el Padre le dijo, bueno, vas a tener que ir a la tierra, él dijo, aquí yo iré. Dice la Biblia que él se despojó y se hizo siervo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! 100% Dios, 100% hombre. Por eso Jesucristo en los 3 años que estuvo aquí en la tierra, Él tuvo sed, tuvo hambre, Él lloró, Él se enojó, Él fue tentado. ¿Por qué? Porque Él era también 100% hombre.
Amén. 100% Dios, 100% hombre. La única diferencia con nosotros, ¿cuál fue? Que él Pecado. nunca pecó. El santo. Ajá, él nunca pecó. Amén. Entonces, Entonces, Dios hizo el sacrificio perfecto para pagar la deuda de nuestro pecado, y esto me encanta, y esto grábeselo, y cancelar la maldición de la muerte en nuestras vidas. ¿Okay? Eso es lo más tremendo. Tremendo que Él haya muerto por nosotros, pero lo más tremendo es que al tercer día, ¿qué sucedió? resucitó. Resucitó. Usted y yo servimos a un Dios que está vivo. Usted vaya a buscar la tumba de los líderes de las religiones paganas, vaya a buscar la tumba de Mahoma, está la tumba de Mahoma, está la tumba de cuántos líderes que ha habido. Vaya a buscar la tumba de Cristo, está vacía. Amén. Amén. Porque ese dice, cuando usted estudia la palabra, dice, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, en vano usted creería. Pero que lo maravilloso del Evangelio es que Él resucitó, wow, por eso tenemos vida. Amén. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por eso, como nuevas criaturas que somos, cada día tenemos que ir ¿a qué? A pedirle que Él limpie nuestras vidas de todo pecado, porque siempre vamos a errar. David ahí en los Salmos le decía, límpiame aún de los pecados que me son ocultos, porque a veces decimos o pensamos cosas que creemos que están bien, pero cuando vamos a la palabra, no es lo que Dios opina, no es lo que Dios piensa. Amén. Agradable. La última palabra, nueva creación. Amén. Sí, Señor. Nueva creación. Usted y yo a partir de Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Y la historia no terminó en la tumba vacía. La historia apenas comenzaba. La gran historia de Dios se expandiría por todo el planeta y cambiaría los corazones de la vida de hombres y mujeres. Miren, es impactante cuando escuchamos testimonios de vidas transformadas por el poder de Dios. Wow, a mí me encanta sentarme y escuchar testimonios de, qué sé yo, de pandilleros que se encontraron con Cristo, de asesinos que se encontraron con Cristo, de drogadictos que se encontraron con Cristo, de gay, de lesbianas que se encontraron con Cristo. ¡Wow! De vidas comunes que se encontraron con Cristo. Es tremendo, es hermoso, eso nos alimenta. Así es. Millonarias que se encuentran con Cristo, de personas que creen en el budismo, creían, hasta que Dios se les revela y ¡boom! Se convierten, ¿no? Sí. Es hermoso. Sí. Amén. Sí. Es hermoso. Por eso es lindo en estos grupos cuando podemos compartir de dónde Dios me sacó. Amén. De dónde Amén. Dios me sacó. La misericordia de Dios desde el principio del tiempo, la misericordia de Dios, porque aunque falló Adán y Eva, Él mandó a su hijo a morir por nosotros, porque sabía que todos moriríamos en pecado. Amén. Y Él no quería que perdiéramos. No quería eso, a pesar de que aún así somos pecadores, Él sigue teniendo, Él dice su palabra que Él perdona multitud de errores. Amén, Multitud de amén. errores, porque el pecado, como tú dices, eso es un error, que le erramos al tiro al blanco. Amén, Es amén. la misericordia y la gracia, la verdad. Lo más hermoso de todo esto es que cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, la mayoría de los que hablaron al principio dijeron, a mí me enseñaron que Dios castigaba. A mí me enseñaron, no hagas esto porque uno se imaginaba de chico a un Dios con un palo y que nos iba a castigar. Pero la Biblia me dice que en el momento que usted acepta a Cristo en su corazón, usted va a la presencia de Dios y Dios no lo mira a usted. No mira su pecado, no mira sus errores. Lo que Dios mira es la sangre de Cristo que usted aceptó.
Entonces la Biblia dice que tenemos abogado en el cielo. Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra 3 años y medio, Él murió, resucitó y se fue al cielo. ¿Y qué está haciendo ahora? Dice que Él está intercediendo ante el Padre por usted y por mí. Entonces imagínese esto para terminar. ¿Está el trono de Dios? ¿Está usted? ¿O usted metió la pata como hijo de Dios? ¿O usted tal vez ese día habló cosas que no debía? ¿Ese día tal vez se le escapó algo que no te... Usted póngale el nombre que quiera. Y usted va a la presencia de Dios. Si Cristo no estuviera intercediendo, ahí sí viene el Dios que castiga. Pero Dios dice, hijo, le estoy viendo a través de tu sangre. Por eso, cuando oramos, vamos en el nombre de Jesús. Amén. Porque el que pagó el precio, y es a través de su sangre que Dios me escucha, que el Padre está atento a mi clamor. Wow. Sí, mija. Yo una vez estaba leyendo una parte que tiene que ver con la creación, que ahorita lo recordé, que decía que cuando Adán y Eva habían desobedecido, ellos empezaron a sentir, ¿no?, el pecado y se cubrían, se tapaban, ¿no?, porque sentían ya pena antes, algo que no sentían. Entonces dice que Dios les empezó a hablar y les gritaba y ellos no respondían, porque tenían pena, se escondían. Entonces dice ahí, a pesar de que tú peques y de todo lo malo que hagas, Él todavía te busca. Yes. Y está esperando a restaurar esa relación contigo. Amén. Amén. Que es cuando yo pienso que tú vas a sus pies, ¿verdad? Y Amén. oras y hablas con Él. Él está esperando, Él es tan bueno que te está esperando a pesar de lo que hiciste. Y miren, hay algo que comienza a hacer el Espíritu Santo desde el momento que hemos aceptado a Cristo. Cosas que tal vez estamos habituados a hacer cuando no estábamos en Cristo, ahora que las queremos hacer, ahí adentro hay una revolución y hay como unas luces de emergencia que dicen, no te conviene, esto no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque eres ahora nueva criatura. Y el Espíritu Santo dice que es el que nos redarguye de pecado y nos comienza, y se comienza a entristecer el corazón y somos conscientes de que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Amén. Amén. Sí. Justo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a terminar con Filipenses capítulo 2. Ahí anótelo, terminamos con esto. Y ustedes van a tener una tarea. Miren, me gustaría que durante la semana ustedes pudieran tener una tareita todos los días. Yo el domingo les voy a llevar unas hojas para que ustedes en sus tiempos que tengan con el Señor puedan alimentarse de la palabra. Un bebé para que crezca fuerte tiene que comer sus comidas. Tiene que orar. El bebé espiritual tiene que orar, tiene que leer la palabra, tiene que congregarse con otros cristianos para poder ir creciendo en el camino del Señor. Amén. Amén. Entonces ahí Filipenses capítulo 2, verso 5, mire lo que dice. Y yo quiero que mientras lo vayamos leyendo, usted piense qué atributos y acciones de Jesús usted y yo debemos imitar. Escuche lo que dice ahí Filipenses. Filipenses 2 está en el Nuevo Testamento. Octavio. Nuevo Testamento. Salmo. Estamos perdidos. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses. Vamos, les voy a dar una hojita para que se memoricen el orden de los libros de la Biblia. Oh, sí. Aquí ¿Sí? está. ¿Encontramos? ¿Filipenses qué? Capítulo 2, desde el verso 5 en adelante. 2, del verso 5. Aquí está. ¿Lo tienen? Sí. Bueno, dice ahí la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es lo que hablábamos recién, 100% Dios, 100% hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca había leído eso yo. Qué lindo. Bueno, les doy tarea que traten de memorizar algún texto. De los que hemos visto hoy, tomen un texto, escríbanlo, pónganlo en el refrigerador, en el espejo del baño y memorícelo. ¿Por qué es necesario memorizar la palabra? Porque la Biblia dice que en los momentos de dificultad, el Espíritu Santo va a ir a tu corazón para saber cuánto tienes guardado de la palabra de Dios. Ese es el poder de la Biblia, ese es el poder de la palabra de Dios. Que en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, ahí el Espíritu Santo nos trae fortaleza a través de la palabra de Dios. Hoy vimos la historia en Lucas, vimos la historia de Pedro, cómo conoció al Señor. Acabamos de ver en Filipenses cómo Jesucristo, aún siendo Dios, dice que Él no escatimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Es como si yo a ustedes les dijeran, bueno, a partir de mañana ustedes van a ser hormigas. ¿Sí? ¿Les gustaría ser una hormiguita a partir de mañana? A mí no. 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 Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él se despojó de Dios, de su condición de Dios y se hizo hombre. Amén. Así Amén. que tienen mucho para digerir, tienen mucho para, para hablar. ¿Sí? Espero que les haya sido de bendición la clase. Y solo es la Y primera. es la primera. Mucho para aprender. Les felicito. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, José. No, que mientras cuando usted hablaba, me quedó algo bien claro cuando usted empezó a hablar de la creación, que decía cuando empezó a decir que era Satanás, sabe que era un ángel, el más bello, este otro, hasta que quiso ser como Dios, ¿verdad? Entonces empezó a confundir el corazón. Y cuando después te explicó, cuando en el jardín del Edén, que esa es la misma técnica que usó el diablo con Eva, aún así le dijo, tú, pero eso es mentira, a lo mejor tú vas a ser como él, ¿sabes? Puedes tener, que siempre es la misma... patrón. Es el mismo patrón que usa Satanás para engañar. Es el mismo. El mismo. Siempre hay una palabra, por eso es necesario estudiar la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Porque entonces es como que yo tengo las herramientas para saber contrarrestar cuando el enemigo me quiera poner dudas. ¿Sí? Dice de que el enemigo viene y aguijonea nuestra mente, acá. Pero cuando en mi mente yo tengo y en mi corazón la palabra de Dios, ese aguijón así como vino se va. Sí. Pero si yo no conozco lo que la Biblia me dice, no conozco lo que Dios dice de mí, no conozco, nunca abro la palabra, entonces no sé lo que Dios dice de mí. Ese pensamiento yo lo empiezo a creer. Y cuando yo empiezo a creer ese aguijón, ese pensamiento de mi cabeza pasa a mi corazón. Sí. Y como en mi corazón no hay palabra de Dios, porque no escucho nunca la palabra de Dios, o tal vez no me congrego, o tal vez no leo nunca la Biblia, o no oro nunca, mi corazón está desprotegido. Entonces, ¿qué sucede? De ahí de mi corazón pasa la acción. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos, esa es la dieta del cristiano. Oración, Biblia, ayuno,
comunión con los hermanos, ¿sí? Para tener una vida victoriosa. Por eso necesitamos alimentarnos, y eso es personal, ya la vida personal. No basta el domingo solo con ir y recibir de Dios y sentir su presencia y estamos tan contentos y tan bendecidos. Pero al salir de ahí, o a veces en el mismo lugar, el diablo ya está maquinando qué hacer o qué hacer en contra de tu vida, de tu familia, y por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, conectarnos con Él, ¿no? Entonces, ir a la iglesia es como el premio de decir, estoy vivo, superé la semana y nos encontramos todos juntos para darle gracias. Pero apenas salgo de ahí, la lucha ya sigue, y ahí es donde yo tengo que pelear cara a cara contra el mismo enemigo, y lo voy a hacer ¿cómo? Con la palabra. Creyendo que Dios. Los felicito a todos, hermanos. Lo que yo miro es que, gracias por tomar nota, me parecen excelente. Iván, ahora te doy lugar. Me parece excelente. No, quería saludar. Ok. Me parece excelente lo que están haciendo, de sacar este tiempo, porque así ustedes van a tener más fundamento para poder hablarle a otros. Amén. Y porque hay gente que está tan necesitada que solo necesita, valga la redundancia, que ustedes le digan, Dios puede sanarte. Pero hay otras personas que necesitan que tú le compruebes con la palabra lo que estás creyendo y diciendo. No les basta solamente, ¿no? Es como aquel que necesitaba ver, ¿sí? Los orificios de donde Cristo fue clavado. Entonces, por eso es tanta bendición esto. Esto les va a servir mucho para base de ustedes, ¿no? Y recién comenzamos. Va a estar muy bueno esto. Amén. Sí. Preguntas que tengan, ahí las escriben y en el grupo Sí. las presentan. Sí. ¿Se puede así rapidito una duda que tengo yo? Cuando Jesucristo lo crucifican, ¿qué pasa con el diablo en ese momento? Ajá. El diablo, cuando al Señor Jesús lo crucifican, el diablo pensó de que había ganado. Ajá. Dice la palabra de Dios que en esos 3 días que estuvo muerto, el Señor Jesús bajó hasta el abismo a predicarle a las vidas que estaban encarceladas por Satanás allá en el infierno. Eso Pero está bíblicamente. ¿dónde fue la victoria del Señor? Cuando Él resucitó. Ya. Cuando Él resucitó, ahí desarmó al enemigo. Esos 3 días el enemigo pensó, ya la hice. Murió. Sí. Pero por eso la Biblia dice que si Él no hubiera resucitado, en vano creeríamos. En vano sería nuestra fe. Pero nuestra fe tiene esperanza porque Él resucitó y está vivo. Amén. 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 Gloria a Dios. Mira, aquí, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 y 19. A mí hace tiempo alguien me preguntó y a mí me interesó mucho qué hizo Jesucristo. De hecho, me lo recordé ahora cuando ella lo dijo, pero no dije nada, esperando a ver si alguno de ustedes hacía esta pregunta. Me apasionó saber qué es lo que hizo Cristo en ese momento, porque el enemigo dijo, tal vez bajó al mismo abismo y le dijo a todos los que estaban ahí, dijo, muchachos, ganamos. Y ahora vienen Acabamos de destruir a toda la humanidad. Estos no se levantan nunca más hasta que se apareció Él, el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, en la cruz, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue, y le predicó a los espíritus encarcelados que estaban allí abajo, y le dijo, muchachos, hay un dicho que no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? No estaba perdido, andaba de parranda. Acá aparece Jesús y le dice, muchachos, yo soy el mismo, miren, acá estoy vivo. Gloria a Dios. Es poderoso.
Amén. Gloria sea al Señor. Oramos. Amén. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Primera de Pedro, el 1. Ah, Primera de Pedro 3, capítulo 3. Por eso ok. cuando alguien que viene de la religión católica nos preguntan por qué no nos hacemos la señal de la cruz, por qué en nuestras casas no hay cruces, no hay crucifijo o no hay... ¿Por qué? Porque está vivo. Está vivo. El Cristo que yo predico ha resucitado. Él está vivo. Él está vivo. Está a mi lado, está en mi corazón. Cuando yo le acepté, Él vino a morar a mi corazón. Entonces, por eso no tenemos crucifijo, por eso no nos persinamos, porque qué feo decirle, recordar a una persona que está viva como si estuviera muerta. Sí, Parece, Él está vivo. Por eso nosotros no practicamos eso. es contradictorio. Es contradictorio, exactamente. Pero Él está vivo, Él está vivo. Amén. Así Amén. que oramos en esta tarde para ya dejarlos ir y que no se me cansen y vuelvan el viernes. El próximo viernes. Tenemos que regresar el domingo. Amén. Hermano Nelson, ¿nos puede despedir en Y oración? hermano Rodolfo, una alegría que se haya podido conectar. Lo extrañamos, hermano Rodolfo, Llegué un poquito tarde. pero llegó. Sí, llegué. Va a estar grabado entonces esto y seguramente lo vamos a subir a YouTube y ahí usted puede acceder a la clase, alguno de ustedes que quiera seguir anotando, se le Amén. pasó alguna nota, ahí lo tienen, amén. Amén. Claro Amén. que sí. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Amén. ¿A Bendiciones. cuánto le fue de bendición? A mí. Yo por dos. Amén. Aprendemos y refrescamos para todos Amén. nosotros mucho. Qué bueno, qué bueno. Hermano Nelson, nos despide en oración, por favor. Hermano Nelson, saque el mute. Mute.